Mateo capítulo 27, empezando en el versículo 27. Versículo 27 nos dice la Escritura: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, le partieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, mendiando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Vamos a terminar la lectura en este versículo con la confianza que el Señor también lo va a bendecir en cada uno de nuestros corazones. Los 4 evangelios están repletos de detalles acerca del acontecimiento más grande que la historia de este mundo ha contemplado. Me refiero, por supuesto, a la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
es también interesante notar cómo cada uno de los 4 evangelistas recoge algo especial, algo que en realidad caracteriza cada uno de los evangelios en este sentido. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, vemos cómo Cristo está enfocado como el Hijo de Dios. El apóstol empieza su evangelio afirmando que en el principio era Dios, hablando del verbo como el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también el verbo fue manifestado, Dios manifestado en carne. Juan también lo relata como Juan el Bautista, aquel día cuando vio a Jesús acercarse, le señaló con el dedo diciendo: he aquí el Cordero de Dios, indicando precisamente el propósito, su propósito en venir a este mundo para dar su vida por nosotros los pecadores. Por lo tanto, cuando escuchamos a Jesús en el Evangelio de Juan desde la cruz, esas son las palabras que escuchamos de su boca: consumado es, afirmando de que la obra que Él vino a realizar ya está consumada, ya está realizado, no hay más que añadir. Cuando llegamos al Evangelio de San Lucas, vemos que la característica de este Evangelio es Jesús el Hijo del Hombre. En otras palabras, el enfoque de Lucas es en la naturaleza humana de Cristo. No es que está contradiciendo o va en contra de Juan, donde está afirmando la divinidad de Cristo, sino que dando por sentado que esa es una realidad. No está enfatizando algo que es realmente importante para nosotros, de que Dios tuvo que hacerse hombre para poder identificarse con nosotros, porque de otra manera no nos podía haber rescatado de nuestra vana manera de vivir. Entonces, en este Evangelio, precisamente le escuchamos a Jesús desde la cruz hablando con este ladrón que estaba a su lado, ya arrepentido por la gracia del Señor, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de Marcos, Cristo es presentado como el siervo del Señor, enfatizando el hecho de que, a pesar del hecho de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar del hecho de que Él viene y es merecedor de ser servido por toda su creación, sin embargo, Él renuncia a todo eso. Él viene no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, en este Evangelio, le escuchamos a Jesús desde la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Distinto de los demás evangelistas, Mateo también tiene sus características, porque Mateo está enfocando aquí el gran rey de Israel, es decir, el que ya viene por fin, el que había profetizado todos los profetas a lo largo de los siglos, ya por fin ha venido. Pero es aquí en este Evangelio donde encontramos un detalle que no se encuentra en ningún otro de esos evangelios, ni en Juan, ni en Lucas, ni en Marcos, solamente en Mateo. Y me refiero precisamente a las palabras que encontramos, que es nuestro texto, el versículo 36. Solo aquí encontramos esta descripción, estas palabras. Hablando de los soldados, dice: y sentados le guardaban allí. Sentados le guardaban allí. Yo diría que tendríamos que estar buscando mucho tiempo y buscando muy lejos para encontrar otro ejemplo que mejora este ejemplo de lo que es la terrible indiferencia, la profunda corrupción del corazón del ser humano. Podemos preguntar, contemplando este acontecimiento, Cristo junto con esos dos ladrones crucificados allí, y aquí estos hombres, esos
esos soldados, ¿y dónde están? Sentados delante de la cruz, indiferentes, sin ninguna compasión con respecto a lo que está pasando. Sin duda, esa es la razón por la cual el Espíritu Santo ha dejado grabado este escenario tan cruel que encontramos solamente en este Evangelio. Es para hacernos entender más exactamente la naturaleza corrompida del corazón humano. Pero es fácil, hablando en términos generales, hablar de esta manera. Podemos ir pensando, imaginando en nuestra mente lo que serán estos seres humanos, esos soldados que sentados allí. Y nosotros, desde esa distancia, maravillados, que ellos podrían estar tan corrompidos, tan indiferentes delante de un sufrimiento tan cruel. Pero hermanos y amigos, hemos de recordar que el hecho de que el Espíritu Santo tiene grabado precisamente estas palabras exclusivamente en este Evangelio es para hacernos ver y entender no lo que es la condición del corazón del ser humano en general, sino lo que es la condición natural de tu corazón y de mi corazón. Porque nos vemos a todos representados precisamente en este escenario tan terrible que ahora tenemos delante de nuestros ojos. Hay tres cosas simples, sencillas, que yo quiero subrayar en esta tarde con el propósito que el Señor nos haga entender lo que somos de verdad. Porque hay que recordar que la palabra de Dios es como un espejo. Que cuando llegamos delante del espejo nos estamos viendo, claro, en lo exterior, pero cuando venimos aquí a este espejo, la palabra de Dios, descubrimos lo que hay dentro de nosotros, lo que está escondido a nuestros propios ojos y por supuesto los ojos de todos los demás. Notemos aquí en primer lugar la postura de estas personas. Dice, y sentados le guardaban allí. Esta postura, como podéis entender, indica comodidad, relax, confort, tranquilidad, descanso. Estuve comentando a algunos de vosotros que durante esta semana hemos estado en obras en la iglesia y de hecho yo he estado bastante metido precisamente en eso. Ayer por fin acabamos la obra, gracias a Dios, y empezamos pues bastante temprano por la mañana y algunos de nosotros salimos anoche de la iglesia a las 12 menos cuarto de la noche, habiendo estado allí todo el día, habiendo comido, incluso algunos de nosotros allí. Y os digo una cosa, que cuando llegué a casa, aunque fuese casi, ya era las 12 de la noche, y vi el sofá, nunca lo vi el sofá tan atractivo, y lo que estaba esperando era llegar y tumbarme y relajarme. Por fin ya pude descansar. Pero recordemos lo que estamos enfocando aquí, en esta postura. No se trata de personas que han estado todo el día trabajando muy duro, cuando llegan a la noche para llegar a su casa, tumbarse y relajar, habiendo hecho un buen día de trabajo. El escenario es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, vemos a estas personas enfrentando algo tan terrible. Son capaces de sentarse allí como si estuviesen sentados o tumbados en el sofá de su propia casa. De nuevo, hermanos, esto sin duda está enfatizando, aquí está dando un cuadro, enfatizando y de manera muy gráfica lo que es esta condición tan depravada del corazón del ser humano. Esta postura representa una particular ignorancia. Estos soldados son muy ignorantes en realidad a lo que está ocurriendo ahora delante de sus ojos. Por ejemplo, ellos ignoran por completo en realidad la persona
que ahora está delante de ellos. Ignoran que esta persona que ellos mismos han crucificado, que ellos mismos han clavado en aquella cruz, es Dios. Dios el Todopoderoso, Dios el Creador de los cielos y de la tierra, Dios el Creador de todo cuanto hay en todo el universo, Dios el que está sosteniendo todo nuestro universo desde el momento de su creación hasta el final. Este es el que ahora está delante de sus ojos y ellos lo ignoran por completo. Pero también ignoran el hecho de que esta persona que está ahí ahora delante de sus ojos es el que cumpla ahora una serie de profecías a lo largo de los siglos desde el comienzo del mismo tiempo. Ellos también ignoran lo que Él en ese momento está haciendo. Ignoran el hecho de que Él está allí no por accidente, ni mucho menos porque ellos han cogido aquellos esclavos y aquellos martillos para clavarle allí en aquella cruz, sino Él está allí cumpliendo el propósito de su Padre. Él está allí muriendo el justo por los injustos para llevarnos a Dios, para llevar mucho pueblo a Dios, para redimirnos, para rescatarnos de nuestros pecados. Lo ignoran por completo. Pero también ellos se ignoran de que la misma manera que esa persona, Jesús de Nazaret, ha estado en sus manos para ser crucificados un día, quizás pronto, ellos estarán en sus manos para ser juzgados y tal vez condenados, a menos que Dios sea misericordioso para con ellos. ¡Qué ignorancia tan profunda! Y sin embargo, esa es la misma ignorancia que hay en el corazón humano. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les recuerda en Efesios capítulo 4, versículo 8, hablando de lo que es el mundo de aquel momento, lo que es el ser humano. Dice: andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hemos de recordar y no olvidar nunca de que esa fue la condición de la cual Él nos rescató. Hemos de recordar siempre lo que era nuestra terrible ignorancia, tantas veces habiendo recibido tantos beneficios de la mano del Señor, siendo conscientes de que Él es, que Él existe, que Él es el Creador, de que de Él dependemos. Hemos de recordar cómo la ignorancia, la profunda ignorancia de nuestras mentes y nuestros corazones durante aquellos años de nuestra rebeldía contra el Señor, pero también recordar que es la condición en que tantos todavía están. Fíjate que nosotros estamos sentados aquí disfrutando de la luz que el Señor nos ha dado en su palabra y disfrutando de esas bendiciones que vienen a nosotros precisamente por la gracia del Señor en nuestras vidas, que allá en el mundo, en toda España, hay miles y millones de personas andando a las calles de nuestras ciudades que tienen esta misma ignorancia. Y nosotros debemos estar orando. Y además animado precisamente porque Cristo ya ha conquistado la muerte, ¿verdad? Orando para que el Señor obre por su gracia en la vida y en el corazón de cada uno de ellos. Pero no solo en el mundo en general, sino porque en nuestras familias, ¿verdad? Tenemos personas que apreciamos, que todavía están en esta misma condición. Pero fijaos que esta postura, sentados allí, esta postura representa una peligrosa indiferencia. Contemplar una tragedia de esta dimensión, de esta magnitud, estar sentado como si nada estuviera pasando, es la indiferencia llevada a su última extremidad. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Puedes imaginarte en esta situación? ¿Puedes imaginarte con esta tranquilidad contemplando
contemplando una barbaridad tan grande como esos hombres están contemplando en este momento? Seguramente que ellos eran ya personas, digamos, acostumbradas con eso, porque no hay otra manera que lo podemos entender. ¿Cómo serán capaces de sentarse así de tranquilos y estar jugando incluso con la misma ropa del Señor, haciendo lotería de la misma ropa del Señor, indiferente de lo que está pasando? Seguramente porque ya lo habían hecho muchas veces. Me imagino que cualquiera de esos soldados, la primera vez que lo hizo, le costó mucho. Claro que era su profesión, estaba bajo la autoridad y lo tenía que hacer. Pero imagínate lo que tenía que haber sido la conciencia de aquella persona, contemplando aquello. Pero ¿qué ocurre? Porque llega un momento que ha hecho ya tantas veces que la conciencia ya no está funcionando. Por eso digo que tenemos aquí una peligrosa diferencia. Porque llevado esto a la esfera espiritual, es lo que precisamente ocurre a las personas que están privilegiados a conocer y escuchar a menudo el Evangelio. Claro que las primeras veces y en eso nosotros también recordamos aquellas veces cuando por primera vez el mensaje del Evangelio llegó a tocar nuestros corazones, cómo nuestras conciencias empezaron a funcionar, cómo nosotros nos poníamos incómodos delante del mensaje del Evangelio. Pero las personas que van rechazando una y otra vez el llamamiento del Evangelio es arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, que van rechazando una y otra vez este llamamiento. Eso es de lo más peligroso que pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que cada vez que se rechaza el Evangelio, la conciencia es cada vez más tocada en el sentido de ser más entenebrecido. El corazón se va endureciendo cada vez más, hasta que llega un momento cuando parece que nada cuesta. No, ni siquiera el Evangelio, con todo su gran influencia, parece que ni siquiera es capaz de tocar estos corazones tan cerrados al Evangelio. Esta postura también representa una profunda iniquidad. De hecho, se trata de la iniquidad llevada a su última consecuencia. Es una de las mejores ilustraciones que podemos entender o tener con respecto hasta dónde puede llegar la iniquidad. Si está dejado a su libertad, ¿hasta dónde puede llegar? Al extremo de crucificar el mismo Hijo de Dios. Quizás nos vienen a la mente aquellas palabras del Señor a través del profeta Isaías 59, versículo 2. Donde el Señor, a través del profeta, hablando con el pueblo de Israel, este pueblo que tantos privilegios había recibido, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros dioses, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no huir. La iniquidad de esos soldados es la misma iniquidad de cada pecador. Yo me imagino que cuando hablamos en estos términos, una persona que no sea creyente estará pues reaccionando e incluso pues levantando su defensa y dice: pero ¿cómo eres capaz de decir tal cosa si es que yo no estuve allí? ¿Cómo vas a acusarme a mí de algo tan bárbaro, algo tan terrible, cuando yo jamás he estado en esa situación? Pero es que el Evangelio nos hace entender, nos hace saber que cuando nosotros no estamos dispuestos a reconocer nuestro pecado, cuando nosotros no estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado, cuando nosotros no estamos dispuestos a creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, en realidad estamos de hecho haciendo lo que esos soldados hicieron. Estamos clavando a nuestro Señor en la cruz. Pero quiero que notemos aquí en segundo lugar la participación de estas personas. Porque dice: y sentados, ¿cuál es su participación? Le guardaban allí. La participación
participación de esos soldados era plena, era total, además era personal. De hecho, desde el momento que Pilato les llama a ellos, después de todo el juicio falso que él había montado allí, para poner a Jesús en sus manos, en las manos de esos soldados, ellos ahora son responsables de todo lo que ocurre a él. Ellos son responsables. Y vemos de que su participación no es simplemente una cosa de que ellos no pueden evitar. Si pudieran, pues lo hubieran hecho. Porque leemos aquí que cuando, en vez de coger a Jesús y crucificarle, que es, digamos, que es lo que es su obligación como soldados en esa situación, pero ¿qué hacen? Ellos les llevan aparte, quitan su ropa, le vistan como un rey, empiezan a burlarse de él, y cuando ya habían hecho su circo con él, cuando ya habían burlado de él, entonces le llevaron y le crucificaron. Ellos, no otros, cogieron aquellos martillos, aquellos clavos, ellos y no otros, le clavaron allí en aquella cruz. Pero fijaos en eso, porque en eso vemos la maravilla de la gracia de nuestro Dios. Porque la participación de esos soldados guardando a Jesús les obligó a presenciar todo lo que le ocurrió durante aquellas horas que él estaba clavado en la cruz. Todo con su pretensión. Ya hemos visto que era la iniquidad de sus corazones, lo que era la pretensión de ellos, dar muerte a Jesús. Pero su participación ahora les obliga a presenciar todo lo que está ocurriendo en ese momento en que Jesús está en la cruz. Su participación les obligó, por ejemplo, a escuchar a Jesús pedir perdón por sus pecados. En el relato que nos da el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículos 33 y 34, leemos: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben a lo que hacen. El contexto aquí nos obliga a enfocar concretamente en los soldados. Por supuesto, él está hablando seguramente por otros muchos que estaban allí burlando de él en este momento, aquella turba que él había seguido desde Jerusalén, ese sitio donde ahora está crucificado, y está ahora delante de él. Pero fijaos lo que dice: perdónalos, porque no saben a lo que hacen. Esto, digo yo, es la primera cosa que tenía que haber impactado esos soldados. Esta indiferencia que vemos aquí, que es algo que es difícil de entender, yo creo que es a partir de este momento cuando empieza a haber un cambio de actitud en ellos. Porque ellos están escuchando a Jesús nada más crucificado, escucharle decir lo que en otras ocasiones habían escuchado, pero no de esta manera. Ellos muchas veces habían escuchado a los crucificados pedir perdón para poder bajar de la cruz, para que los soldados tuviesen misericordia de ellos, pidiendo a ellos perdón. Pero Jesús está pidiendo para que ellos sean perdonados por su grave pecado. En la misma hora, vemos aquí que de su hora, Cristo, ¿qué hace? No está pensando en sí mismo, no está pensando egoístamente. En esto, hermanos y amigos, vemos el corazón del Señor abierto delante de nosotros. Qué maravillosa expresión de lo que es la misericordia, de lo que es la gracia del Señor para con nosotros. Él hubiera tenido derecho y justicia en pedir que estas personas fuesen juzgados y matados precisamente por su terrible crimen.
pero sin embargo Él pide para que ellos sean perdonados. Nos hace recordar aquellas palabras que Pablo está escribiendo a los romanos cuando dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero fijaos que también su participación les obligó a evidenciar a Jesús padecer por sus pecados. Leemos en el versículo 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, los que quieren burlarse de las Escrituras, los que quieren poner en ridículo estos acontecimientos, pues quieren usar argumentos, y algunos de esos argumentos que ellos usan, decir: no, lo que ocurrió en ese momento de tinieblas, sobre todo la faz de la tierra, es que era un eclipse del sol. Pero según la historia, el eclipse más grande, o sea, de tanto tiempo que ha existido, duró 7 minutos. 7 minutos. Y leemos aquí que esas tinieblas tardaron 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. No se trata de un fenómeno natural, sino sobrenatural. Y fijaos que todo eso es para condicionar. Aquí vemos un proceso. Primero estos soldados escuchan. Lo primero que despierta, digamos, su conciencia, su corazón, es escuchar a Jesús orando para que ellos fuesen perdonados. Pero ahora podemos imaginar el impacto de lo que está pasando. Si un eclipse, ellos pensaron que después de 5 o 7 minutos ya están pensando: ¿pero qué ocurre aquí? Cuando tiene que estar el sol brillando, estamos en medianoche. Y pasa 1 hora, pasa 2 horas, y pasa hasta 3 horas. Y tiene que estar ya temblando por lo que está ocurriendo. Y justamente cuando estaba al punto de terminar las tinieblas, ellos de nuevo escucharon otra vez esta misma voz. La reconocen, no le podían ver por las tinieblas, pero reconocen enseguida la voz. ¿Qué está diciendo? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto tenía que haber impactado tremendamente sobre el corazón de estas personas. Y yo creo que, como vemos aquí, está confirmado por lo que dice el versículo 54, cuando dice el centurión: y los que estaban con él guardando a Jesús, es decir, los soldados, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Fijaos aquí cómo la gracia de Dios, poco a poco, a través de estos acontecimientos, empiezan a tocar y a ablandar estos corazones tan diferentes y tan duros. Enseñándonos, hermanos, lo que hemos experimentado en nuestra propia experiencia, de que a menos que la gracia de Dios obra sobre nosotros, no hay manera en que podemos realmente ser redimidos de nuestro pecado. Podemos nosotros también recordar cuando la gracia de Dios empezó a obrar. Podemos traer a la memoria tantas cosas, tantos acontecimientos que estaba obrando allí, cada cosa preparándonos y llevándonos precisamente a donde dice el salmista: haciendo este pueblo, haciendo tú y yo, preparando, dispuestos en el día del poder de Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, para creer en el Señor Jesucristo. Pero su participación también les obligó a entender que Jesús proveyó por sus pecados. En el mismo relato que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, leemos: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Esos soldados sentados allí guardando a Jesús están escuchando todo esto. Escuchando a Jesús pedir por el perdón de sus pecados. Escuchar a Jesús decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escuchar a Jesús ahora decir: consumado es. ¿Qué quiere decir esto?
que todo lo que era necesario para el perdón de los pecados de los pecadores ya ha sido realizado, ya ha sido cumplido por Cristo. Él es el que, después de haber obedecido toda la ley de Dios, haciéndolo, representando a nosotros, su pueblo, haciéndolo en nuestro lugar, nosotros jamás pudiéramos haber rendido obediencia a Dios porque quebrantamos la santa ley de Dios continuamente con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestros hechos. Pero Jesús, como nuestro representante, guarda de manera perfecta toda la ley de Dios, y ahora en la cruz está pagando por el hecho que nosotros habíamos quebrantado esta ley. Y por eso dice, no hay más que hacer, todo ya ha sido pagado, la deuda ya ha sido quitado, porque Él ahora está derramando su sangre preciosa. El apóstol Pablo aprovecha de este mismo pensamiento, ¿verdad?, en su gran epístola a los Hebreos, cuando hablando de Jesús dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso su mensaje es el capítulo 7, versículo 25 de Hebreos, por lo cual, hablando de Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir? Cristo murió, sí, es cierto. Era necesario que Él muriese. Pero gracias a Dios, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora vive en el poder de una vida eterna, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hermanos, es el mensaje que nosotros tenemos, es el mensaje que ha transformado nuestras vidas, es el mensaje que nosotros tenemos la obligación de llevar a todos los demás, para que ellos también sean transformados por este mismo mensaje del Evangelio del Cristo muerto y resucitado. Esto nos lleva a la última cosa que quiero enfatizar, y aquí voy a ser muy breve. La posición de estas personas. Porque dice, y sentados le guardaban allí. Esa es su posición. ¿Dónde? Justo delante de la cruz. Por lo que leemos en todo el Nuevo Testamento, es imposible estar espiritualmente cerca de la cruz y no sentir su poder y su atracción. Pero quizás alguien está pensando, pero vamos a ver, ¿cómo es posible estar delante de un escenario tan horrible, tan terrible de lo que venimos aquí contemplando en la crucifixión de nuestro Señor, y hablarnos del poder o de atracción? ¿Poder? ¿No es lo que vemos allí, la muerte triunfando, la muerte acabando con la vida de esta persona? ¿Dónde hay poder en esto? Pero hemos de recordar sus propias palabras. Cuando en Juan 10, 17 y 18 dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto es precisamente el poder de la cruz. Cristo no siendo víctima como esos otros que estaban una a cada lado de Él, sino Él mismo dando su vida voluntariamente. Con este propósito vino. Era necesario, como explicó a sus discípulos, que el Hijo de Dios padeciese por los pecados. Y con el mismo poder que Él tenía para dar su vida, con este poder volvió a recogerla. Y por eso ahora vive como habiendo conquistado la muerte, el diablo y la carne. Y por otro lado podemos preguntar, bueno, ¿y dónde está la atracción? Porque viendo todo eso es algo horrible. ¿Qué hay de atracción en esto?
Pues la misma atracción de que el apóstol Pablo habla en Gálatas 6, versículo 14, cuando dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. ¿De qué está hablando? Él no está hablando de un trozo de madera, porque eso sería idolatría, ¿verdad? Más bien está hablando de una gran verdad espiritual. Está hablando de la obra redentora, la obra propiciatoria. ¿Qué quiere decir esto? Propiciatoria. Esto quiere decir que Cristo con su muerte apagó la ira de Dios que estaba en contra de nosotros por causa de nuestros pecados. Todo este fuego de la ira de Dios que debiera haber caído sobre ti, sobre mí. Como Cristo es nuestro sustituto, nuestro fiador, como nosotros no hemos sido capaces de pagar, nuestro fiador viene y paga por nosotros, y la ira que tenía que haber caído sobre nosotros cayó sobre nuestro sustituto. Él recibió todo el castigo de Dios por nosotros. Es ahora cuando podemos apreciar esta atracción que hay en la cruz y llegar incluso a afirmar como el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, porque el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Fijaos, ese es justo lo que estos soldados experimentaron. De repente, la cruz tiene un poder que ellos nunca habían conocido y una atracción que jamás habían imaginado. Leemos el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, los soldados, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ahora vemos este cambio, este milagro, esta transformación en la vida de esas personas. Esas personas que no les importaba nada, ahora de repente están testificando a todos los que están allí: este es verdaderamente el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros, igual que esos soldados hoy, hemos tenido el privilegio de estar aquí, digamos, sentados delante de la cruz, contemplando estos hechos, estas realidades. Y ojalá que plazca al Señor bendecirnos a nosotros que somos creyentes, con el propósito que tengamos un aprecio mayor, más grande todavía, por lo que Cristo hizo por nosotros, para desear vivir en esta realidad cada día de nuestras vidas, con el propósito que otros, a través de este testimonio que vemos aquí en estos soldados, verdaderamente este es el Hijo de Dios, para que otros, a través de nuestro testimonio, también puedan llegar a ver esta atracción que hay en la cruz, este poder experimentado en sus propias vidas. Oremos a Él.